Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla. Durante este ratito vamos a hablar de un problema que está cada vez más extendido, que afecta a muchas mujeres y a muchas parejas y que suele trastornar mucho su vida diaria, y es la infertilidad femenina. Y vamos a hablar de infertilidad en general, de infertilidad femenina en concreto. Vamos a hablar de cómo aborda la medicina china el tratamiento de la infertilidad, cómo lo hacemos en Meridians, que es mi centro de terapias, y os voy a dar algunos consejos que podéis aplicar desde ya en vuestro día a día para mejorar vuestra fertilidad. Yo soy Cindy Méndez, soy terapeuta de medicina china desde hace 15 años y soy especialista en ginecología y en fertilidad. Paso consulta y soy directora de Meridians, que es un centro de medicina china y de osteopatía que tenemos en la calle Bailén 63. La fertilidad es un problema mucho más extendido de lo que aparentemente puede parecer. Me encuentro mucho en consulta que tanto las mujeres como los hombres me dicen, ¿no?, que es que en mi entorno todo el mundo tiene hijos, es que nadie tiene problemas para concebir menos nosotros o menos yo. Y entonces yo les suelo decir, ¿no?, que es un tema que se comenta muy poco, que a las personas que les afecta les cuesta comunicarlo a su entorno, incluso a su familia o a sus amigos más cercanos, y que tengan un bebé no quiere decir que no hayan tenido problemas para tenerlo. A lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero que seguramente si lo hablan con su entorno van a encontrar muchas más personas o parejas en su misma situación, ya que la infertilidad es un problema que va en aumento y es un problema que afecta a 1 de cada 6 parejas en edad reproductiva. En España a un 17% de las parejas. Y como os decía, pues este problema va en aumento. Se desconocen exactamente las causas de por qué está aumentando, pero se relaciona con dos principales. Uno es el aumento de la edad de la maternidad. Las mujeres cada vez posponemos más nuestra maternidad. Y la mala calidad del esperma. Esto relacionado con muchos factores. Otros factores que pueden afectar a la fertilidad pues son hábitos de vida poco saludables, una mala dieta, la falta de ejercicio físico, el sobrepeso o factores ambientales, contaminantes, de toxicidad y demás. Iremos hablando de esto y lo desglosaremos un poquito más. ¿Cómo puede ayudar la medicina china en los procesos de fertilidad? Ayudando a aumentar la tasa de embarazos viables. Un embarazo viable es un embarazo que llega a término, es decir, que acaba en un bebé. ¿Por qué comento esto ahora? Porque es muy importante, porque nuestro objetivo no es un embarazo, el objetivo es un bebé. Por tanto, es importante que una vez conseguido el embarazo, continuemos con el tratamiento y hagamos un seguimiento, ya que un 70% de los embarazos se pierden antes de las 12 semanas. La mayoría de ellos ni siquiera van a llegar a dar positivo en el test, porque antes de que la mujer se haga un test ya lo habrán perdido. Entonces, eso es un factor muy importante, porque en consulta me encuentro, ¿no?, que cuando las mujeres se quedan embarazadas dejan de venir a consulta y luego a veces pues me escriben o me llaman para decirme que lo han perdido, ¿no? Entonces, el objetivo de la fertilidad es un bebé, no un embarazo. Definición de infertilidad. No existe un consenso de la definición de infertilidad. Depende del organismo que consultes, depende del país y depende en muchos sitios hay diferentes definiciones. He cogido dos, por ejemplo, una de la Sociedad Española de Fertilidad, que dice que la infertilidad o esterilidad es la incapacidad de la pareja de conseguir un embarazo después de un año de intentarlo por medios naturales o la pérdida recurrente de embarazos en principio viables. En cambio, la OMS este tiempo lo marca en 2 años. Fijaos la diferencia, ¿no? Es una diferencia considerable. La tasa de fertilidad es un factor muy importante a tener en cuenta. Me encuentro mucho en consulta mujeres, sobre todo mujeres, que vienen a consulta cuando llevan 2 meses, 3 meses, 6 meses buscando quedarse embarazadas y están desesperadas porque no se han quedado y creen que tienen un problema. El 80% de las parejas con una vida sexual normal van a conseguir un embarazo en el primer año y otro 5% en el segundo año.
El resto, este de 15 a 18% que depende del país, tienen problemas de fertilidad, son el resto, como decía, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Fijaos que el primer año es determinante y un 80% de las parejas lo van a conseguir. Por tanto, mi consejo siempre es no agobiarse. Es un tema que realmente afecta mucho a las parejas, a las mujeres, de los hombres, ¿no? Y les altera mucho su vida cotidiana y su estado emocional, ¿no? Entonces, es verdad que podemos hacer pruebas para ver si todo está bien, porque si algo está alterado, pues cuanto antes lo sepamos, antes lo podremos tratar, ¿vale? Pero hay que tomárselo con naturalidad. Es normal 1 año, 2 años de estar buscando. Eh, para mí no tiene sentido, no es aplicable el utilizar técnicas de reproducción asistida antes del año. Es decir, acudir a una clínica de fertilidad para hacerse una FIP o una inseminación artificial, ya que estamos hablando de procesos que tienen efectos secundarios importantes y que se deberían aplicar, en mi opinión, cuando realmente hay un problema de fertilidad y la pareja o la mujer así lo quiere. Y evidentemente en casos, no solamente en problemas de fertilidad como tal, ¿no? Sino en casos de que no se pueda utilizar, no se pueda conseguir un embarazo de manera natural. Pues, por ejemplo, mujeres que quieren buscar solas la maternidad o parejas de lesbianas. Os voy a comentar algunos casos clínicos un poco para que veáis la diferencia de perfiles de mujeres que hay con problemas de fertilidad y el trabajo que hacemos en Meridians. En este caso tenemos una mujer de 40 años, llevaba 3 años buscando el embarazo. Antes de venir a consulta se había hecho una fecundación in vitro. En esa fecundación le habían extraído 3 óvulos y no habían conseguido fecundar ninguno. Hicimos un tratamiento de medicina china, estuvimos 1 año haciendo tratamiento y después de este año decidieron volver a hacer una fecundación in vitro, con el acompañamiento de la medicina china. Estuvimos haciendo tratamiento durante ese tiempo, ¿no? Y le extrajeron 4 folículos, bueno, 4 ovocitos, los 4 los fecundaron, 2 de ellos los congelaron y 2 los transfirieron. Uno de ellos se implantó y consiguió un embarazo a término, consiguió tener un bebé. Aquí tenemos un caso clínico de una mujer de 31 años que llevaba 1 año buscando un embarazo. Y a veces había hecho tratamiento hormonal en algunos ciclos pues para intentar favorecer el embarazo. No tenía ningún trastorno. Hicimos tratamiento, al cabo de 2 meses se quedó embarazada y llegó a término. Tenemos una mujer de 32 años, se había quedado embarazada de gemelos, uno de ellos no progresó y el otro tenía graves malformaciones y tuvo un aborto espontáneo a las 5 semanas. Hicimos tratamiento durante 7 meses y se quedó embarazada. Hicimos seguimiento del embarazo y del posparto también. Tenemos una mujer de 42 años. Ese es un caso que a mí me marcó mucho, pero que es más frecuente de lo que nos gustaría a todos. Era una mujer que se vino a consulta porque quería conseguir un embarazo, pero también porque tenía depresión y ansiedad muy importantes, ya que hacía 1 año su bebé había fallecido, había nacido prematura y al día siguiente se había muerto. Y al cabo de unas semanas tuvo además otro aborto. En estos casos, cuando hay historial de abortos, yo siempre recomiendo hacer 3 meses de tratamiento mínimo tomando medidas anticonceptivas, es decir, sin intentar buscar un embarazo. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues para tener tiempo suficiente para poder actuar y cambiar las condiciones de salud de esa mujer o de ese hombre, porque también hay factores del hombre que son causa de aborto. Y en este caso, pues empezamos el tratamiento y a los 5 meses, a los 3 meses me pregunto, bueno, ya, ¿no? Y ya puedo empezar. Y entonces era una mujer que estaba realmente muy débil física y emocionalmente, ¿no? Y entonces le dije que yo no se lo recomendaba, que recomendaba seguir con el tratamiento y esperar más tiempo hasta que ella estuviera suficientemente fuerte, tanto física como emocionalmente. Pero se quedó embarazada a los 5 meses y tuvo un aborto. Entonces, bueno, después de esto continuamos con el tratamiento y hicimos tratamiento durante 1 año. Hasta después de 1 año no la vi
preparada para un embarazo. Y al cabo de un año fue cuando le dije, ella hizo cambios en todos los sentidos, hizo cambio de dieta, empezó a hacer ejercicio físico, trabajo emocional, y cada semana venía a consulta, tomaba plantas, hacíamos acupuntura, bueno, la estábamos tonificando porque tenía una debilidad brutal, ¿no? Al cabo de un año, cuando le dije que yo ella creía que estaba preparada, pues al cabo de 3 meses se quedó embarazada y tuvo a su bebé, ¿no? Ese es un dato muy importante. Socialmente, cuando hay problemas de fertilidad, se le suelen atribuir a la mujer, pero esto no es así. No hay datos que nos digan, es decir, las estadísticas nos dicen que la fertilidad depende tanto del hombre como de la mujer. Un 30% de la infertilidad es de causa femenina, un 30% es de causa masculina, un 25% de causa mixta y un 15% de origen desconocido. Por tanto, de aquí extraemos la importancia de, cuando es una pareja con problemas de fertilidad, abordar los dos. Analizar el estado de los dos, hacer pruebas a los dos y hacer un estudio profundo para saber de dónde está el problema. Y en mi experiencia, mi consejo siempre es hacer tratamiento los dos. Las causas masculinas incluyen un 13% criptorquidia, un 10% varicocele, un 4% anormalidad congénita del conducto deferente. Todo esto son problemas anatómicos o circulatorios. Un 13% otras causas y un 15% sin causa determinada. En el caso de la mujer, las causas de infertilidad incluyen un 21% trastornos ovulatorios, un 14% patología de las trompas, un 6% endometriosis y un 59% otros o sin causa determinada. Vamos a ver cuáles son los factores que contribuyen a la infertilidad. Hemos hablado ya de algunos, hemos hablado pues, de la paternidad y la maternidad atrasada. Otro factor importante socioeconómico es la falta de educación sexual. Me encuentro mucho en consulta con parejas y mujeres que no saben cuándo tienen que tener relaciones sexuales, en qué momento del ciclo, para poder quedarse embarazadas, porque los días de fertilidad, la ventana de fertilidad es realmente corta. Tener relaciones sexuales fuera de esta ventana de fertilidad no nos va a dar un embarazo. Entonces esto es un factor muy importante. También hay factores medioambientales que está comprobado que afectan a la fertilidad. Agentes físicos como irradiaciones, campos electromagnéticos, el calor afecta mucho a los hombres porque para la formación correcta de espermatozoides tiene que haber una temperatura adecuada y el calor lo altera mucho. Por eso los testículos están fuera del cuerpo, para bajar la temperatura. Y hombres que, por lo que sea, por actividades laborales o personales que estén expuestos al calor, puede afectar de manera muy importante y determinante a su fertilidad. La exposición a tóxicos en general, sustancias químicas, tóxicos medioambientales, todo esto afecta a la fertilidad. Factores ocupacionales, profesiones que exponen a las personas o bien a una vida sedentaria o exposición a peligros ambientales o a una gran temperatura. Y otros factores que en realidad son muy importantes, aunque estén como catalogados en otros, son muy importantes. El estrés es un factor determinante para la fertilidad. Todos hemos oído de casos de parejas que han tenido problemas para quedarse embarazados, cuando finalmente deciden adoptar o no tener hijos. En ese momento, cuando se relajan, se quedan embarazados, ¿no? El estrés es un factor muy importante. La alimentación y el peso, tanto el sobrepeso como el bajo peso, son determinantes para la fertilidad. La primera menstruación muy temprana. Las relaciones sexuales también son causa de infertilidad, ya sea porque son escasas, no son suficientemente frecuentes, o porque no se mantienen durante la ventana de fertilidad. Infecciones del tracto ginecológico, incluyendo las enfermedades de transmisión sexual, y hábitos negativos en general, como el tabaco, el alcohol, el consumo de drogas. ¿Cómo es nuestro programa de fertilidad en Meridians?
El programa de fertilidad de Meridian se basa en 5 grandes pilares, grandes ejes de trabajo. Y a través de estos ejes lo que buscamos es mejorar la salud, porque para tener un embarazo y tener un bebé se necesita salud, mejorar las funciones reproductivas, regular el estado emocional y preparar tanto para la búsqueda de un embarazo natural como cuando no se pueda buscar un embarazo natural y se necesite aplicar técnicas de reproducción asistida. Por ejemplo, mujeres con las trompas obstruidas. En ese caso, vamos a necesitar aplicar técnicas de reproducción asistidas. También mujeres solas que quieran ser mamás o parejas de lesbianas, por ejemplo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con medicina china combinada con osteopatía ginecológica y la derivación a otros especialistas, a otras terapias en caso de que sean necesarias. Muchas veces derivamos a hacer trabajo emocional con una psicóloga o un psicólogo, ¿no? Que cuando vemos que realmente la parte emocional está muy alterada, y otros especialistas que pueden hacer tratamiento. Vale. El programa de fertilidad de Meridians, como os decía, se basa en 5 grandes pilares. El primero es la detoxificación. Estamos expuestos a muchas toxinas y necesitamos limpiar el organismo. Incluso cuando nos alimentamos bien, el alimento que nos llega, el alimento que está actualmente en los supermercados, muchas veces es de mala calidad. Por otro lado, el segundo eje es el control del estrés y de gestión de las emociones. La salud emocional es muy importante para la fertilidad. El tercer eje es el fortalecimiento. Se necesita, como os decía, un cuerpo saludable y una mente saludable y fuerte para poder quedarse embarazada y para poder llevar ese embarazo a término. Regular el organismo y regular en general las funciones reproductivas, y el quinto eje es el tratamiento de otras patologías o otras circunstancias que puedan estar alterando a la fertilidad. El programa lo aplicamos a parejas que buscan un embarazo natural, tanto como también a parejas o mujeres solas que planifican utilizar técnicas de reproducción asistida. El tratamiento siempre es personalizado, no hay dos mujeres iguales. Ya habéis visto los casos clínicos que os he presentado, ¿no? No hay dos mujeres iguales, no hay dos personas iguales, y un tratamiento de salud siempre debe ser personalizado. Y también se aplica a mujeres con historial de abortos. Es muy importante y en este caso recomendar que al menos durante estos 3 primeros meses, y en algunas mujeres será más tiempo, aplicar medidas anticonceptivas para intentar no quedarse embarazada. En mujeres o en parejas o en mujeres solas que deciden utilizar técnicas de reproducción asistida, también aplicamos este protocolo, este tratamiento, ¿no? Y luego las acompañamos en el proceso de aplicar estas técnicas de reproducción asistida. ¿Y por qué 3 meses? Creo que no lo he dicho en voz alta, pero estaba en la diapositiva. La recomendación siempre es mínimo 3 meses. ¿Por qué? Las mujeres nacemos con todos los folículos, ¿no? Los hombres van formando espermatozoides a lo largo de su vida, pero las mujeres no. Nacemos con nuestros folículos que se han formado cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y esos folículos van a ir desarrollándose. Se desconoce los mecanismos que activan el desarrollo de los folículos exactamente, ¿vale? Pero sí se sabe que hay un momento, al principio los folículos no tienen ningún vaso sanguíneo, en este caso arteriola, que es un vasito muy pequeñito, una arteria muy pequeñita, que los alimente, ¿vale? Pero cuando llegan a un folículo que se llama preantral, se forma este vaso sanguíneo que los alimenta. Y el folículo que tiene esta arteriola tarda 3 meses en madurar, ¿vale? Por eso necesitamos mínimo 3 meses de tratamiento para poder influir en estos folículos que les llega sangre nueva. Entonces, esa es nuestra recomendación siempre, mínimo 3 meses. En infertilidad, las técnicas de la medicina china más importantes y que van a tener más impacto van a ser la acupuntura, la farmacopea,
¿vale? La acupuntura, que es la aplicación de agujas en diferentes partes del cuerpo. La farmacopea, que es la utilización de plantas como medicamento. Y la dietoterapia, que es el cambio en los hábitos dietéticos, una alimentación determinada para cada mujer. La combinación de esas tres técnicas es muy potente para mejorar la fertilidad y para mejorar la salud en general y muchos trastornos. Y en Meridians además lo combinaremos con el tratamiento de osteopatía ginecológica. Tenemos una osteópata maravillosa, ella es fisioterapeuta y osteópata y hizo la especialidad de ginecología. Y hay pocas especialistas de este tipo y nos parecía muy importante pues, poder combinar, porque la osteopatía y la medicina china se potencian muchísimo y trabajan desde ejes diferentes. La medicina convencional tiene tratamientos muy potentes en general en muchas áreas. En cuanto a la fertilidad, puede extraer ovocitos, los puede fertilizar, puede transferir embriones al útero. Pero la medicina china, con la medicina china no vamos a hacer esto, pero con medicina china podemos mejorar la calidad de los óvulos, porque la medicina china por un lado lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo en el útero y en los ovarios y mejorar la calidad de la sangre. Eso va a hacer que la alimentación a los ovocitos sea de mejor calidad y los ovocitos se van a formar mejor. Mejora la calidad del esperma. Es muy efectiva la medicina china para mejorar todos los parámetros del seminograma. Con medicina china podemos controlar el entorno del útero y podemos controlar la capacidad de la mujer de desarrollar y sostener un embarazo. Esas son cosas que la medicina convencional pues, no tiene. Y bueno, cada medicina tiene sus puntos fuertes. No existe una única medicina que pueda hacer todo, ¿no? Entonces lo interesante es utilizar lo mejor de cada uno. Vamos allá con las diferentes fases de nuestro programa y aquí, sobre todo en las primeras, veremos algunos consejos que podéis aplicar desde ya para mejorar vuestra fertilidad. El primer punto es detoxificación. La mayoría de la gente se alimenta mal y tiene unos hábitos no adecuados, no saludables. Incluso lo que os decía, ¿no? Cuando se tiene una alimentación adecuada y unos hábitos adecuados, los productos, los alimentos y el agua y todo lo que tenemos alrededor, la calidad en la actualidad es muy deficitaria. Entonces es importante, en este caso, empezar por una detoxificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a eliminar algunos alimentos que no son adecuados, no son saludables. Y no solamente eso, sino que vamos a eliminar algunos alimentos que en concreto ahora para la fertilidad no nos van a ayudar. ¿Vale? Vamos a eliminar los lácteos. Vamos a eliminar el gluten, especialmente el trigo. El trigo es una especie que está muy modificada genéticamente, irrita mucho y genera inflamación. Y la inflamación, igual que los lácteos generan inflamación. La inflamación es uno de los enemigos de la fertilidad. La soja también la vamos a eliminar, el azúcar, los fritos, los embutidos, la comida precocinada. Entonces son alimentos que no son adecuados para un proceso de fertilidad. Vamos a beber mínimo 1,5 litros de agua, 2 litros de agua al día, hacer comidas sencillas, evitar la comida precocinada. Es muy importante que la alimentación esté basada en los productos naturales. Es decir, yo con productos naturales, con comida fresca, elaboro mi plato. No compro productos elaborados. Y evitar la cafeína y la teína, o al menos limitar su consumo. Realizar ejercicio físico también va a ser muy importante, ejercicio físico de manera regular para detoxificar el cuerpo, incluyendo un poco de cardio suave. Evitar los disruptores hormonales. Existen una serie de alimentos y de sustancias en nuestro entorno que se llaman disruptores hormonales porque lo que hacen es cuando ingresan en nuestro organismo, simulan las moléculas de las hormonas y entonces interfieren nuestro equilibrio hormonal. Estos disruptores hormonales es muy importante erradicarlos. Para ello, vamos a aconsejar consumir alimentos ecológicos que no tienen pesticidas.
Vamos a evitar las carnes y los huevos que no sean ecológicos, las carnes y los huevos especialmente. ¿Por qué? Porque esos productos en supermercados convencionales, digamos, ¿no? Están muy hormonados, ¿vale? Y esas hormonas pues ingresan en el organismo y actúan sobre las hormonas propias. Utilizar cosméticos y productos higiénicos libres de tóxicos y evitar ambientes contaminados. Otras cosas que podemos hacer para detoxificar: evitar el alcohol, no fumar ni consumir drogas, evitar el uso de microondas, apagar el wifi por la noche y evitar llevar el móvil en los bolsillos del pantalón, especialmente los hombres. El segundo eje es el control del estrés y la gestión emocional. Esto lo vamos a hacer con medicina china y con osteopatía también. Las dos técnicas son muy potentes para regular el estado emocional. Pero además hay actividades que son importantes hacer en el día a día para regular las emociones, para gestionar el estrés. La meditación es una herramienta clave para esto. Es algo que yo recomiendo que todo el mundo incluya en su día a día, y hacer otro tipo de actividades como el yoga o el qigong. Es tan importante este punto de la gestión del estrés y de la gestión emocional, que es importante valorar la necesidad de un trabajo emocional específico con un profesional, con un psicólogo o con una psicóloga. Y regular el sueño. Ese es otro factor determinante para el control del estrés y la gestión emocional y para otras muchas cosas. Fortalecimiento. Vamos a recomendar una serie de suplementos que van a ayudar a fortalecer el organismo y a mejorar la función reproductiva. Es importante que los suplementos vitamínicos estén recomendados por un especialista, porque hay que hacer una recomendación específica para cada persona, personalizada, ¿vale? Entonces, ácido fólico para prevenir defectos en el tubo neural. Siempre que se está buscando embarazo es importante tomar ácido fólico. Vitaminas antioxidantes para mejorar la maduración de los ovocitos. El zinc también mejora la síntesis del ADN y otros que se pueden valorar. Nosotros solemos recomendar también un suplemento de omega 3, también es importante que te lo recomiende un terapeuta, porque reduce la inflamación y la coagulación sanguínea, mejora los ovocitos, mejora la calidad de los embriones y reduce el riesgo de aborto. Y solemos recomendar probióticos, tanto vaginales como orales, para mejorar la flora vaginal. Hay muchos estudios que relacionan alteraciones de la flora vaginal con la infertilidad. El cuarto eje será la regulación del organismo y de la función reproductora, que lo haremos con medicina china y osteopatía. Y el quinto, pues el tratamiento de otras circunstancias o patologías, muchas que pueden provocar o empeorar la fertilidad, ¿no? Como endometriosis, hipotiroidismo, etc. Hay muchas. Otros consejos. En el caso de las mujeres especialmente, tendemos a padecer de frío. Es importante protegerse la zona abdominal, tanto la zona abdominal como la zona lumbar. Evitar que el frío penetre en el abdomen. Para eso solemos recomendar unas prendas que se llaman haramakis, que es una prenda de algodón que cubre todo el abdomen, es como una fajita, ¿vale? Pero que no aprieta. Y lo que hace es conservar el calor. Nosotros trabajamos con Cosoto, por ejemplo, que es una marca que tiene un algodón de mucha calidad y es un producto muy agradable. Muchas mujeres, cuando se lo recomiendo y se lo ponen, me dicen, ¿no? Qué agradable que es ponerse un haramaki, es realmente agradable. Pero también es aconsejable para hombres, en algunos casos, pero sobre todo si van en moto o en bicicleta y demás en invierno, ¿vale? Y en el caso de la mujer, pues evitar en lo posible el consumo de antiinflamatorios, porque pueden alterar la ovulación. Otros consejos para los hombres: evitar llevar el móvil cerca de los testículos, ya lo hemos comentado antes, evitar la ropa ajustada o muy caliente en la región pélvica para que la sangre circule bien y para que los testículos no se calienten y puedan formar de manera efectiva espermatozoides. Y evitar el exceso de ejercicios físicos que opriman los testículos, como una bicicleta, por ejemplo. Un poco de bicicleta no va a pasar nada, pero sesiones de bicicleta de un día entero o de muchas horas, pues eso sí que puede alterar la formación de espermatozoides.
Por otro lado, en cuanto a las relaciones sexuales, es recomendable mantener relaciones sexuales cada 2 días. Esto aumenta mucho la tasa de embarazo. Y por supuesto, además de tener relaciones sexuales en cualquier momento, tener relaciones sexuales en la ventana de fertilidad. El tema de las relaciones sexuales es un tema muy importante porque las parejas que pasan por procesos de infertilidad muchas veces tienden a limitar sus relaciones sexuales solamente con una función procreativa. Procreativa, no, procreadora. Solamente para buscar un embarazo. Y eso suele ser un problema a nivel emocional para las parejas y para cada uno de los componentes de la pareja, ¿no? Entonces es muy importante, cuando estamos buscando un embarazo, estamos buscando formar una familia. Y para formar una familia es importante trabajar en la pareja y en la familia. Entonces, me encuentro en muchos casos que los problemas de fertilidad son un factor que provoca muchas veces distanciamiento de la pareja y problemas de pareja. Entonces es importante buscar ayuda para evitar esto. En Meridians decimos, apuesta por la vida, sigue tu sueño. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar aquí conmigo en esta pequeña charla. Espero que hayáis sacado información interesante para los que tenéis problemas de fertilidad, que podéis aplicar desde ya. Y un saludo. Hasta la próxima.